¿Qué harías si el hombre que destruyó tu vida tuviera que arrodillarse ante ti para salvar su fortuna, y el camino a esa redención fuese casarte con un tirano? Elena Montero, con sus manos acostumbradas a la aguja y el hilo en el pueblo olvidado, jamás imaginó que la pregunta que se susurraba en sus noches de insomnio, viendo el candelabro parpadeante en su pobre hogar, dejaría de ser una fantasía cruel para convertirse en la realidad más dulce que jamás probaría, aunque viniera disfrazada de amargura. Su padre, don Ricardo, el hombre que le había arrebatado todo con su avaricia y sus deudas de juego, la estaba entregando como un objeto, como la última de sus posesiones negociables, al temido duque Santiago el Frío, cuyo nombre se decía en voz baja, asociado a la vasta y misteriosa hacienda que se alzaba como un monumento de hierro y silencio en medio de la sierra. El día de su boda no era un inicio, sino la continuación de una humillación larga y dolorosa que prometía una revuelta de justicia tan grande que haría temblar los cimientos de la alta sociedad. La luz mortecina de la mañana se filtraba por los cortinajes desgarrados del salón donde se celebraba la farsa, envolviendo a Elena en un aura de falso esplendor que sólo resaltaba la precariedad de su alma. La tela de su vestido, aunque nueva, carecía de la suntuosidad de las damas nobles, y cada puntada, realizada por sus propias manos, le recordaba que estaba cosiendo su propia celda. El aire estaba cargado con el olor a cera vieja de las velas que luchaban por no extinguirse y la humedad proveniente de la sierra, una combinación que asfixiaba su respiración y su esperanza. Su corazón latía con la violencia de un pájaro aprisionado en una jaula de marfil, y la única certeza que poseía era que su vida, hasta ese momento marcada por la digna pobreza de una costurera, estaba a punto de sumergirse en una opulencia helada, donde la calidez humana era una quimera. Pese a la debilidad de su cuerpo tembloroso, sus ojos, color avellana, mantenían un brillo de terquedad silenciosa, un signo de que la fuerza interior latente, forjada en años de reveses, aún no se había extinguido. Mientras el notario, un hombre de rostro pálido y manos sudorosas, leía el acta matrimonial con voz monótona, Elena sintió la mirada de don Ricardo taladrarle la espalda, un peso más pesado que su propia vergüenza. Su padre, con su levita de paño caro, ahora raída por el uso y las deudas, mantenía una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, revelando la desesperación del jugador arruinado que apuesta su última ficha. Él la había instado con palabras crueles, susurrándole que sólo ella podía limpiar la mancha del apellido Montero, que era su deber y su única utilidad en el mundo, un objeto de transacción para saldar la deuda de honor que había contraído por su juego. En ese momento de máxima vulnerabilidad, Elena apretó el antiguo medallón de plata de su madre fallecida, su único talismán, el único recuerdo tangible de un amor incondicional. Ese simple gesto de aferrarse a un pasado puro era su forma de afirmar su moralidad y empatía, incluso cuando su propio padre la trataba con una frialdad que helaba más que el invierno en la sierra. El notario se detuvo, esperando la fórmula, y fue entonces cuando, en un acto impulsivo que rompió el silencio opresivo del salón, Elena se inclinó ligeramente hacia el duque Santiago, su rostro apenas un ramillete de nervios, y susurró la frase que se convertiría en el sello de su desgracia. «Mi padre dijo que necesitas una esposa», susurró con la voz quebrándose por la vergüenza, su aliento apenas rozando el cuello inmaculado del noble. La reacción del duque, conocido por su temperamento glacial, fue el gancho que mantuvo a todos al borde del abismo. No hubo enfado, ni sorpresa, solo un desprecio tan denso que parecía condensarse en el aire a su alrededor. Él solo la miró,
con esos ojos de obsidiana que parecían devorar toda luz. Y en ese silencio, cargado de electricidad, el duque, con un tono más parecido a una orden militar que a una respuesta de amor, dijo: «Y la tendrás, como él ha prometido», sellando su destino con la frialdad de una lápida. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora, porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. Don Ricardo el ambicioso, el verdadero motor de la desdicha, se movió con una rapidez impropia de su edad, deslizando la mano codiciosa sobre el brazo de Helena para presentarla no como una hija, sino como una ofrenda a la corte invisible de testigos. Su acción era cruel y manifiesta: usar a su descendiente para escapar de la quiebra y recuperar el falso prestigio que creía merecer. Las stakes, o lo que estaba en juego, eran inmensas: la honra familiar de Helena, su futuro y la pequeña herencia de su madre que su padre ya había intentado empeñar más de una vez. Estaban todos a merced de la palabra de un hombre que había demostrado ser un traficante de vidas. La impotencia de Helena en ese instante era casi física. Cada fibra de su ser gritaba, pero el decoro de la época y la amenaza tácita de su padre la obligaban a permanecer inmóvil, un jarrón hermoso y frágil que esperaba su destino a manos de un alfarero desconocido y, probablemente, despiadado. La figura del duque, Santiago el Frío, se alzaba como un monolito de autoridad. Su sola presencia podía detener la cháchara más frívola del salón. No era solo el título lo que le confería poder, sino el aura de alguien que conocía secretos profundos y cuyo juicio era tan inquebrantable como el acero forjado. Su reputación había llegado hasta el pueblo olvidado, donde se le conocía por ser un hombre recluso, más dado a la administración de sus vastas tierras y al estudio que a las frivolidades sociales. Y, precisamente por eso, se le temía. Se decía que no había tierra en la sierra que no le debiera vasallaje, y su palabra, una vez dada, era ley. Helena solo había oído hablar de él por el terror que infundía su nombre, la sombra que proyectaba su hacienda, y esa primera impresión no hacía sino reforzar el miedo de que se estaba entregando a un carcelero de oro, un hombre cuya riqueza era directamente proporcional a su falta de piedad. El notario, visiblemente aliviado, finalmente proclamó la unión legal, pero el ambiente no era de celebración, sino de un tenso armisticio. En ese instante, uno de los pocos asistentes, un viejo juez de paz cuyo rostro no podía ocultar el desdén por don Ricardo, susurró al oído de otro noble: «El duque necesita una esposa para salvar algo más que la honra. Necesita un ancla para un testamento». Esta primera mención al verdadero motivo, aunque vaga y distorsionada por los chismes, introdujo una grieta en la narrativa superficial. Helena, aunque no pudo escuchar las palabras exactas, sintió que la densa niebla de misterio que rodeaba al duque se hacía más espesa y que su matrimonio era más una transacción legal y estratégica que la solución de una deuda. Había algo más en juego. Algo que su padre ignoraba o fingía ignorar, y esa duda era la primera semilla de la fuerza latente de Helena, la costurera que siempre había sabido ver los nudos ocultos en el tejido. El evento que forzó la inevitable mudanza, el catalizador inicial, fue la brusca orden del duque. No hubo luna de miel ni fiestas. Su única instrucción fue: trasladen a mi esposa a la hacienda antes del anochecer. Don Ricardo se apresuró a cumplir, recogiendo sus pocas pertenencias con una premura humillante, ansioso por cobrar la primera parte de su infame trato. El viaje hasta la hacienda de Duque Santiago fue un tormento silencioso a través de los caminos polvorientos de la sierra, un exilio autoimpuesto. Cuando los grandes portones de hierro forjado,
que parecían la boca de un dragón, se abrieron con un sonido de rendición y aprisionamiento. Helena sintió que cruzaba el umbral de su antigua vida. Era el encuentro forzado con su nueva realidad, donde la soledad sería su única compañera. Al descender de la carroza, ya bajo la sombra opresiva de la imponente hacienda, el duque Santiago la esperaba al pie de los escalones de piedra, inmóvil como una estatua de mármol. Este fue el primer contacto directo y personal entre ellos, sin la mirada juzgadora de «en terceros». Por un instante fugaz, el duque extendió su mano enguantada para ayudarla a descender, un gesto de caballería mecánica. Al rozar sus dedos, una descarga eléctrica, fría y repentina, los recorrió a ambos. Ella retiró la mano casi al instante, notando una imperceptible contracción en la mandíbula del duque, la primera fisura en su máscara de indiferencia. Sus ojos de obsidiana la estudiaron por un momento demasiado largo. Una mirada que no era lujuria ni desprecio, sino una intensa y profunda curiosidad, como si estuviera midiendo la verdad detrás de su apariencia humilde. La tensión entre ellos era palpable. El silencio, un campo de batalla no declarado. El duque, sin mediar palabra, se limitó a señalar a una doncella de rostro serio que se acercó. «Ella te llevará a tus aposentos». Los aposentos no eran la suntuosa alcoba principal que cualquier nueva duquesa esperaría, sino una dependencia lateral de piedra más antigua, adyacente al ala de servicio, que resultó ser una pequeña y vieja biblioteca enmohecida. Al ver el polvo y la soledad del lugar, Helena sintió el golpe de la humillación, la reafirmación de que su estatus era el de una concubina transaccional, no el de una esposa. ¿Por qué la obligaría a vivir en un anexo olvidado, en lugar de los lujosos salones que se correspondían con su título? La pregunta quedó suspendida en el aire frío de la hacienda, prometiendo una revelación próxima. Una verdad oculta tras el frío muro del duque que trascendía la mera crueldad y la transición suave hacia la adaptación de Helena en su nueva y extraña prisión de oro. Los primeros días de Helena en la inmensa y silenciosa hacienda del duque transcurrieron en una forzada introspección dentro de la pequeña y vetusta biblioteca que le había sido asignada. El aire allí olía a papel viejo, a moho y a una historia sepultada, un contraste punzante con el aroma a incienso y cera pulida del resto de la mansión. Ella se negaba a sucumbir a la humillación de ser relegada y, en lugar de lamentarse, transformó el espacio en su refugio, un acto de pequeña rebeldía silenciosa. Se dedicó a organizar los polvorientos estantes y a desempolvar los volúmenes, notando la jerarquía tácita de la casa, la opulencia visible, como la tela de las cortinajes que no cubrían el frío, y la miseria escondida en los rincones olvidados. Sus pequeñas interacciones con el personal, que la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, revelaban su carácter noble. Nunca exigía. Pedía con cortesía un comportamiento inusual para una duquesa, demostrando que su moralidad no había sido comprada ni doblegada por el título. Mientras que las damas nobles de la corte, que a veces visitaban la hacienda, vestían corsés ajustados y sedas de París. Helena se conformaba con su modesto vestido de bayeta, remendado en el bajo, pero siempre inmaculado. Este contraste entre su apariencia humilde y la dignidad con la que se movía, incluso bajo la atenta mirada de los criados, no pasó desapercibido. Ella pasaba las mañanas costurando, usando una pequeña mesa de roble como su taller improvisado, un sonido constante y humilde de la tesoura cortando tela que contrastaba con el silencio opresivo de la mansión. Esta habilidad, la única herencia real de su madre, era su ancla a la realidad, una forma de mantenerse ocupada y de reafirmar su valor más allá de ser una mera esposa objeto.
Su actitud de no esperar la caridad, sino de trabajar, era un desafío silencioso a las expectativas de la nobleza, y la primera demostración de la fuerza de espíritu que el duque, en su observación constante y distante, no podía ignorar. Su adaptación al nuevo ambiente la llevó a descubrir los patrones y ritmos de la hacienda. Las horas estrictas de trabajo del personal, la ausencia casi monástica del duque y el flujo constante de documentación oficial que entraba y salía de la mansión. Elena, con su mente aguda y entrenada en la observación de detalles, comenzó a notar las sutilezas de ese mundo. Descubrió que, a pesar del vasto lujo, había una eficiencia casi militar en la administración, y que las órdenes del duque siempre se ejecutaban con una precisión que sugería miedo, pero también un respeto profesional. Una tarde, corrigió accidentalmente un error en las cuentas de una provisión que la ama de llaves había dejado en la mesa, un pequeño acto de inteligencia que demostró una habilidad para los números inesperada. Este pequeño triunfo, una victoria sobre su propia invisibilidad, la hizo sentirse menos prisionera y más un elemento activo dentro de la inercia de la gran casa. Mientras Elena se adaptaba, el duque Santiago el Frío continuaba con su rutina inmutable, inmerso en su mundo de responsabilidades y la administración de su vasto linaje. El duque no era un noble ocioso. Se le veía casi siempre en su despacho, un santuario de caoba y libros, donde tomaba decisiones que afectaban a cientos de familias arrendatarias. La escena era imponente. Él, sentado detrás de un escritorio inmenso, su levita impecable, su rostro inexpresivo, juzgando disputas sobre tierras y cosechas, con una justicia que, si bien era fría, era inquebrantable. Esta demostración de honor, de alguien que ponía el deber por encima del placer, era la primera grieta en la imagen de tirano que le habían pintado. El peso de su poder no parecía disfrutarlo, sino soportarlo, como si fuera una pesada cruz que debía cargar para mantener el orden en su vasto dominio. Una tarde, Elena lo vio, sin ser vista, en el jardín de invierno, un lugar lleno de camelias y un silencio más natural. Lo encontró inclinado sobre una pequeña estatua de piedra rota, la figura de un niño al que le faltaba un brazo. Por un momento, la máscara de hielo de Santiago se desvaneció, revelando una capa de dolor tan aguda y profunda que casi la hizo jadear. Sus gestos, normalmente precisos y dominantes, eran en ese momento torpes y llenos de melancolía, mientras acariciaba la figura mutilada. Este fugaz vistazo a la humanidad del duque fue la primera falla en su armadura, un indicio de un misterio o una pérdida pasada que explicaba, al menos en parte, su frialdad. Fue en ese momento cuando el interés genuino de Santiago por Elena comenzó a germinar, no como deseo, sino como curiosidad ante una persona que parecía poseer una resiliencia inusual. El duque había ordenado que le llevaran a Elena los libros de contabilidad de la hacienda, una prueba, según le dijo a su mayordomo, para ver si su nueva esposa tenía alguna utilidad más allá de su dote inexistente, pero en realidad era su forma indirecta de interactuar con ella y de medir su intelecto. Elena devolvió los libros al día siguiente con una nota clara, escrita con letra firme y pulcra, donde no solo había resuelto un antiguo error de cálculo, sino que había sugerido una mejora en el sistema de inventario. Santiago leyó la nota 3 veces. Una pequeña sonrisa, la primera que Elena no vio, curvando sus labios. Era el primer signo de un interés que no era paternalista, sino intelectual, el reconocimiento de una mente aguda que no esperaba encontrar en la hija de don Ricardo. Esta interacción, aunque mediada por el papel, estableció una conexión de respeto mutuo, un cimiento inesperado para un matrimonio basado en la transacción. El encuentro significativo ocurrió al día siguiente, en la misma biblioteca.
El duque entró sin anunciarse, con la nota de Helena en la mano, y la encontró inmersa en la lectura de un tomo antiguo. Se sentó frente a ella, y en lugar de hablar de los números, le preguntó por el libro. Helena, inicialmente intimidada, superó su miedo para hablar con pasión de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, revelando una educación autodidacta y un alma poética. Él la escuchó con una concentración inusual, y ella, al sentirse tratada con un respeto que nunca había recibido de su propio padre, se atrevió a preguntarle sobre la estatua rota del jardín. Él titubeó por un instante, y aunque no reveló el secreto, admitió que la figura representaba algo irrecuperable, una pequeña vulnerabilidad compartida que profundizó el vínculo. El duque, impresionado por la agudeza de Helena, decidió ponerla a prueba con un problema más complejo: la gestión de un pequeño feudo cuya documentación estaba incompleta y llena de litigios. Helena aceptó el desafío, no por obligación, sino por un genuino deseo de probar su valía, y pasó días revisando los documentos con la minuciosidad de una tejedora el hilo que roto. descubrió que el problema no era legal, sino geográfico, y que los límites de la tierra se habían movido intencionadamente para favorecer a un terrateniente vecino. Su habilidad para ver el panorama completo y resolver el enigma con lógica sencilla le valió la primera sonrisa real de Santiago, una expresión breve y contenida que, sin embargo, calentó el aire helado de la biblioteca. Esta demostración de habilidad llevó a Santiago a tratarla con un respeto inusual, refiriéndose a ella en público no como mi esposa, sino como la duquesa, con un tono que denotaba una genuina estima. Ella, a su vez, comenzó a percibir que detrás de la frialdad del duque se escondía un código de honor que la protegía, no de él, sino del mundo exterior. Sin embargo, el duque aún mantenía su distancia emocional, una barrera que parecía infranqueable. Una noche, mientras paseaban juntos por la galería de retratos, él se detuvo abruptamente frente al retrato de su padre y, con un gesto económico, le dijo: «Mi padre murió corrigiendo un error y yo llevo ese peso». Fue una revelación sutil, un indicio de que su vida no estaba marcada por la tiranía, sino por una promesa de justicia, dejando a Helena con la promesa de una verdad más grande. Justo cuando Helena comenzaba a encontrar un equilibrio, don Ricardo, impaciente por asegurar su parte de la transacción, tomó acción. Se presentó en la hacienda sin invitación, con la excusa de visitar a su hija, pero con la intención real de socavar la posición de Helena. Frente a otros nobles, don Ricardo intentó humillarla, refiriéndose a ella como «mi humilde costurera», y sugiriendo que el duque debía enviarla a un convento para que aprendiera las costumbres. El sistema injusto se reveló más cruel en ese momento, usando a don Ricardo como su marioneta. La heroína enfrentó la humillación con silencio digno, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida al ver la bajeza de su propio padre. Antes de que la humillación llegara a ser insoportable, el duque intervino, no con una reprimenda explosiva, sino con una frialdad calculada que era mucho más potente. «Don Ricardo», dijo Santiago, con la voz baja y cortante como un cristal, «la duquesa Helena ahora está bajo mi protección. Le pido que se abstenga de comentarios que sugieran una falta de decoro en esta casa». Su intervención no fue solo para protegerla a ella, sino para defender la honra de su apellido, una dualidad que confundió a Helena. No obstante, en lugar de infantilizarla, el duque la miró y esperó su reacción. Ella tomó un paso hacia adelante y, mirando a su padre a los ojos, con una voz apenas audible pero firme, le dijo: «La honra no se compra con dote, padre, se mantiene con virtud», un acto de valentía que la reafirmó como una persona proactiva. La visita de don Ricardo dejó a Helena inquieta.
Sintió que su padre había estado buscando algo más que el dinero, una sospecha que la llevó a revisar sus propias pertenencias. Descubrió que su medallón de plata, el talismán de su madre, estaba intacto, pero la pequeña caja de madera donde lo guardaba había sido movida. Esa noche, la heroína se sintió en peligro real, no solo por el duque, sino por el vil interés de su propio padre. Esta amenaza la impulsó a buscar un escondite más seguro para su posesión más valiosa. Fue al colocar el medallón en un lugar seguro detrás de un viejo libro de derecho en la biblioteca cuando, sin querer, desvió un libro más pequeño que parecía estar pegado al muro. El libro caído no era un libro, era el panel falso de una cavidad secreta, oculta detrás de una capa de polvo de siglos. Dentro no había joyas ni dinero, sino un fajo de cartas amarillentas y un documento enrollado y sellado con lacre antiguo. Eran las palabras del padre de Santiago, el duque anterior, escritas mucho antes de su muerte. Al ver la caligrafía antigua y el emblema de la familia, Elena sintió que la respiración se le aceleraba. La revelación de esta información crucial sobre el pasado, oculta en su pequeño refugio, prometía cambiar la dinámica de su matrimonio. La heroína tuvo la certeza de que su llegada a la hacienda no era una coincidencia, sino parte de un plan más grande, una cadena de eventos tejida por el destino o tal vez por una justicia largamente negada. Elena sostuvo el fajo de cartas con manos temblorosas, sabiendo que el contenido de esos papeles era la llave no solo de su propia liberación, sino de la redención del duque. En la primera línea de la carta superior, que luchaba por descifrar bajo la luz de un candelabro oxidado, leyó el nombre de su padre, Don Ricardo, junto a la palabra fraude. Sintió un nudo en la garganta, la promesa de un cambio inminente que pondría fin a su humillación y expondría la traición de su progenitor. El corazón le latía tan fuerte que casi no pudo oír el sonido de las botas del duque, que se acercaban lentamente por el pasillo. ¿Llegaría a tiempo para leer la verdad, o sería sorprendida con la evidencia que el duque había tardado años en buscar? Con el sonido de los pasos del duque acercándose, Elena se apresuró a releer la primera línea del documento. No era solo un testamento, sino una confesión escrita por el anterior duque, el padre de Santiago, que detallaba un fraude cometido por don Ricardo hacía 20 años. El antiguo duque, en su lecho de muerte, había intentado corregir una injusticia al legar en secreto una porción significativa de tierras de la hacienda a los campesinos del pueblo olvidado, las mismas que don Ricardo había manipulado para obtener beneficios ilícitos y deudas de juego. Sin embargo, antes de poder legalizarlo, don Ricardo había interceptado los documentos originales, utilizando su influencia para desviar la verdad. El papel quemaba en las manos de Elena, confirmando que su matrimonio no era por honra, sino la pieza final de un complejo rompecabezas de justicia que Santiago estaba intentando resolver. El duque Santiago entró en la biblioteca. Sus ojos escanearon el panel de libros ligeramente desviado y la postura rígida de Elena, quien disimuló su pánico doblando apresuradamente la primera carta. Su rostro era una máscara de calma, pero sus manos temblaban imperceptiblemente. Santiago no la cuestionó directamente, solo le preguntó si se encontraba bien, su voz resonando con una preocupación sutil pero real. Elena sabía que no podía revelar su descubrimiento de inmediato, no sin entender completamente el alcance de la conspiración de su padre. «Solo un poco de nostalgia, Excelencia», dijo ella, forzando una sonrisa, una mentira necesaria que la consumió por dentro. Se sintió traidora, no hacia Santiago, sino hacia la verdad, pero la precaución le dictaba silencio hasta comprender por qué el duque la había puesto en esa biblioteca olvidada.
Mientras Elena luchaba con su secreto, don Ricardo ejecutó su plan más cruel para desacreditar a su hija y asegurar su propia impunidad. Hizo circular un rumor entre la alta sociedad que Elena había robado una pieza de joyería de la familia, una reliquia insignificante pero simbólica de la hacienda, y que el duque, por compasión, la había encerrado en la biblioteca para salvar las apariencias. Este rumor, una evidencia fabricada con la malicia de su avaricia, se esparció como pólvora, manchando el apellido de Elena de una forma que la dote jamás podría limpiar. El objetivo de don Ricardo no era solo la riqueza, sino asegurarse de que, si Elena llegaba a testificar en su contra, nadie la creería, convirtiéndola en una ladrona deshonrada a los ojos de la sociedad. La primera evidencia de la traición de su padre llegó a Elena a través de la doncella principal, quien, con los ojos bajos y la voz tensa, le informó que el duque había ordenado que no le fuera permitido salir de la hacienda por el momento por su propia seguridad. Esto, aunque protector en la intención de Santiago, fue interpretado por todos como la confirmación del rumor. Testigos Glass de esta humillación, incluidos nobles que visitaban la hacienda, comenzaron a evitarla o a dirigirle miradas de desdén. Elena sintió que había perdido algo más importante que cualquier riqueza: su reputación, la única moneda que poseía. Su fuerza moral, antes una armadura, ahora se sentía como una pesada capa que la asfixiaba bajo el peso de la injusticia y la difamación. La noticia de la supuesta cuarentena de Elena hizo que incluso los pocos aliados que había ganado entre el personal se alejaran, temiendo la represalia del duque si eran vistos apoyando a una criminal. Ella se vio sola, sin nadie en quien confiar, atrapada en una prisión de aislamiento autoimpuesto por la traición de su padre. La biblioteca, que había sido su refugio, se convirtió en una celda de oro, donde el silencio amplificaba sus pensamientos. Era el momento de mayor soledad, y aunque el duque no la había abandonado, la falta de una explicación clara de su parte la hizo sentir desesperación. En ese momento, Elena comprendió que el verdadero peligro no era el duque, sino la crueldad infinita de su propio linaje y la conveniencia de un mundo que juzgaba sin conocer la verdad. La justicia parecía una palabra vacía, un sueño inalcanzable. Pero lo que Elena aún no sabía era que el medallón de su madre contenía la clave geográfica que ligaba su pasado de miseria con la verdad. Una tarde de lluvia torrencial, con el sonido de las gotas golpeando con furia los cristales de la biblioteca, Elena se permitió un momento de debilidad profunda. Se acurrucó en un rincón oscuro, abrazando sus rodillas, y el llanto que había contenido durante semanas finalmente irrumpió, un colapso silencioso y amargo. No lloraba por el duque, ni por su título, sino por la injusticia de su destino. Ser vendida, difamada y despojada de su voz por el hombre que debía protegerla. En su mente, una reflexión amarga sobre la maldad del mundo se instaló. ¿De qué servía la virtud si el vicio siempre triunfaba? El peso de Vinon de Sint, la honra familiar que su padre le había impuesto, se sintió como una soga que la ahogaba, y por un instante consideró renunciar, aceptar su destino como una humilde costurera deshonrada. La desesperación la llevó a tomar entre sus manos el medallón de plata, el único legado de su madre, un objeto que le recordaba la pureza que su vida había perdido. Al examinar el reverso desgastado a la luz parpadeante de un candelabro, notó algo que nunca había visto: una pequeña inscripción grabada bajo la capa de mugre y años. No era una simple decoración, sino una serie de coordenadas geográficas apenas visibles que parecían formar un mapa incompleto. Esta nueva información, que se sumaba a las cartas, la sacó de su letargo. La injusticia del mundo no la destruiría si podía usar las herramientas que el destino le había dado.
Y en ese momento, su mente aguda se puso en acción. Comprendió que el duque, al dejarla en la biblioteca, la había puesto en el centro de la verdad, y que el medallón era la clave final. Reunió todas las cartas y el testamento, y al releerlas, con la nueva información del medallón, todo encajó con una claridad dolorosa y gloriosa. El testamento del antiguo duque establecía que las tierras robadas a don Ricardo solo podían ser recuperadas si su hijo Santiago se casaba con una mujer de linaje puro del pueblo olvidado, la verdadera dueña moral de esas tierras, para así asegurar una conexión legal y moral con el poblado. Su matrimonio con Elena era, por lo tanto, la inversión legal que permitía a Santiago iniciar el proceso judicial sin ser tachado de simple acaparador. La biblioteca era el punto de encuentro porque el padre de Santiago había escondido allí la evidencia. El duque no era un tirano, sino un estratega que la había necesitado para ejecutar un acto de justicia, viéndola como un igual necesario, no como un objeto. El duque Santiago, incapaz de ignorar el silencio y el aislamiento de Elena, la encontró esa noche en la biblioteca, sentada frente a la evidencia, con las cartas esparcidas sobre la mesa. Su expresión era de una franqueza que nunca antes había mostrado, libre de su habitual frialdad. Elena no se levantó. Simplemente levantó los ojos rojos de las lágrimas y le mostró el medallón y las cartas. Él suspiró, un sonido pesado, y se arrodilló, no por deferencia, sino para estar a su altura, revelando un secreto doloroso. «Sé que mi silencio te ha herido», dijo Santiago con una voz profunda, «pero necesitaba protegerte del proceso. Tu padre intentó robar esta herencia a mi familia, y si revelaba mi plan, su crueldad caería sobre ti. Yo te ofrezco ayuda, Elena, pero sé que me odias por mi estratagema». Elena resistió su oferta de disculpa, no por odio, sino por un orgullo herido. «No me odia, Excelencia», replicó ella, su voz aún frágil pero firme. «Pero me ha usado, y la humillación es la misma. Me prometí que nunca más sería un peón en el juego de un hombre». Ella se levantó, su figura esbelta cobrando una nueva autoridad. Él la miró con admiración, no con impaciencia. Ella no quería caridad ni protección paternalista, quería participar como igual. El duque, entendiendo el mensaje, se levantó también y se limitó a extenderle la mano sobre la mesa, sobre los documentos. «Antes de continuar con esta increíble historia de Elena y el duque Santiago, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El duque Santiago, al ver la determinación en sus ojos, aceptó la inversión de la dinámica de poder. «Ayúdame, Elena», dijo él, su voz casi una súplica, la primera vez que aceptaba ayuda de alguien en su vida. «Y yo restauraré tu honra y la de tu pueblo. Compartiremos el plan, y tú decidirás el método para exponer a don Ricardo». Ella aceptó el acuerdo, no con un apretón de manos, sino con una mirada de compromiso inquebrantable, entendiendo que su colaboración era la única forma de conseguir la justicia completa.
En ese instante, la costurera y el duque se convirtieron en socios, con un objetivo común que superaba la transacción matrimonial y la desconfianza inicial. Ella le enseñaría la humildad de la verdad, y él le daría las herramientas del poder. Para sellar el acuerdo, Santiago compartió un secreto propio, una capa de dolor pasado que justificaba su frialdad. La estatua rota en el jardín era de mi hermano menor, confesó con voz áspera. Murió en un accidente provocado por las maquinaciones financieras de don Ricardo, cuando mi padre intentaba proteger la herencia. Mi frialdad no es maldad, sino una armadura contra el dolor y una promesa de venganza justa. Esta revelación sobre el origen de su misterio y su dolor conmovió a Sintos Elena. Ella se dio cuenta de que ambos eran víctimas del mismo hombre, unidos por el deseo de justicia. Su conexión dejó de ser transaccional para volverse una hermandad de dolor. A la mañana siguiente, don Ricardo, alarmado por el silencio de la hacienda y la falta de noticias sobre la supuesta reclusión de Elena, envió a su propio mayordomo, un hombre de su confianza, a espiar en la hacienda. Este mayordomo, sin saberlo, se convirtió en un doble agente, llevando de vuelta a don Ricardo información incompleta y manipulada por orden de Santiago y Elena, quienes ahora trabajaban en la sombra. La información que regresó a don Ricardo era que Elena se estaba volviendo loca de soledad, devorando los viejos libros de la biblioteca. Esto convenció al antagonista de que su hija estaba inofensiva y que el duque había caído en la trampa de los rumores. Elena pasó la tarde dibujando las coordenadas del medallón en papel de calco, comparándolas con antiguos mapas de la hacienda que Santiago había puesto a su disposición. Descubrió que las marcas no apuntaban a una propiedad, sino a un antiguo pozo de agua que había sido sellado hacía décadas por el antiguo duque, un punto clave que marcaba la división original de las tierras del pueblo olvidado. Este pozo, sellado por don Ricardo para ocultar la verdadera frontera, era la prueba física que complementaba el testamento. La información que cambió todo estaba en un simple objeto de plata, un tesoro emocional que se revelaba ahora como el catalizador de la justicia. La comprensión de que tenía en sus manos el testamento, el mapa secreto y la verdad sobre la muerte del hermano de Santiago infundió en Elena una fuerza que nunca había creído poseer. Ya no era la costurera humilde, sino la duquesa de la verdad, una agente de cambio con un propósito más grande que su propia supervivencia. La injusticia la había llevado al punto más bajo, pero la verdad la había elevado. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, brillaban ahora con una determinación fría, un reflejo de la resolución del duque, pero con la calidez de su propia moralidad. Su primera acción proactiva fue pedirle al duque que le permitiera reunirse, en secreto, con un grupo de ancianos del pueblo olvidado. Aquellos que recordaban las fronteras originales de las tierras y la honestidad del padre de Santiago. Era una estrategia inteligente, unir la prueba documental con el testimonio vivo de la comunidad, asegurando una base legal inexpugnable. Asombrado por su perspicacia, se limitó a asentir, viendo en ella a una socia formidable. Por primera vez, Elena estaba dando órdenes, utilizando su posición para el bien mayor, no por interés propio. El objetivo se centró en un evento crucial, el baile anual de la alta sociedad, donde don Ricardo planeaba hacer su aparición triunfal, creyendo que el rumor sobre Elena había consolidado su posición. Santiago y Elena trazaron el plan para desenmascararlo públicamente, no con violencia, sino con una demostración irrefutable de la verdad ante la corte que él tanto admiraba. La preparación fue tensa, llena de susurros a la luz de las velas sobre mapas y documentos, una intimidad forzada que, irónicamente, los acercaba más que cualquier luna de miel. Elena
se encargó personalmente de enviar mensajes codificados a los ancianos de su pueblo, pidiéndoles que se presentaran en la hacienda antes del baile, asegurando que su presencia sería el golpe de gracia. Ella se convirtió en la constructora de alianzas silenciosas, usando su empatía para asegurar la lealtad de aquellos a quienes su padre había abandonado. El duque, mientras tanto, preparó los documentos legales y convocó discretamente al juez de paz que había asistido a su boda, asegurando que la acción legal sería inmediata y decisiva. La noche antes del baile, Helena miró su reflejo en un espejo antiguo de la biblioteca. Ya no veía a la costurera vulnerable, sino a una mujer con un propósito. Su padre había intentado reducirla a nada, pero ella se había levantado con la verdad como su arma. El pensamiento que definió su decisión, el momento de transición de víctima a agente, fue un susurro para sí misma. Ya no soy la humilde, soy la duquesa de la justicia, y mi voz será el testimonio de los que no tienen voz. Helena tomó los documentos, el medallón y la nueva información sobre las coordenadas, sintiendo el peso de la historia y el destino en sus manos. El camino a la justicia estaba pavimentado con la traición de su padre y la estrategia fría de su esposo, pero ella caminaría por él con la frente en alto. El pensamiento que cerró el bloque y prometió la virada fue de una determinación inquebrantable, y en aquel momento Helena comprendió que no había más espacio para lágrimas, solamente para la justicia. La noche del baile no sería el fin de su vergüenza, sino el principio de la caída de don Ricardo y la revelación completa de la trampa de justicia tejida por el duque. Los días previos al gran baile se convirtieron en un frenesí de preparación metódica y silenciosa en la biblioteca. Helena y Santiago trabajaban codo a codo bajo la tenue luz de los candelabros, el contraste entre su vestido de bayeta y su levita de seda, ya no un signo de desigualdad, sino de complementariedad. Helena desarrolló un plan de acción que combinaba su aguda comprensión de las costumbres del pueblo olvidado con la estrategia legal del duque. Ella era la mente que buscaba la justicia poética, él, el brazo que proporcionaba los recursos y el conocimiento. Su plan se centraba en utilizar la palabra dada, el pacto moral y cultural que don Ricardo había usado para manipularla, para volvérselo en contra, forzándolo a una humillación pública que trascendería la simple pérdida de dinero. Santiago, asombrado por el sentido de justicia inherente de Helena, le abrió su mundo de recursos sin reservas. Le proporcionó acceso a archivos legales, le enseñó sobre la estructura de la propiedad de la tierra y sobre los vacíos legales que don Ricardo había explotado. Helena aceptó la ayuda, pero mantuvo su agencia, insistiendo en que la revelación final debía ser orquestada por ella, con los ancianos de su pueblo como testigos. Esta colaboración, donde la nobleza del corazón de Helena guiaba el poder del duque, fue su primera pequeña victoria. Se sentía empoderada, no solo por el título, sino por el conocimiento que ahora poseía, el mismo conocimiento que había sido negado a su pueblo durante 20 años. Como parte de su estrategia, Helena solicitó a Santiago que enviara discretamente una pequeña ayuda económica y de víveres a el pueblo olvidado, haciéndolo pasar por una donación anónima de un benefactor. Este acto de bondad que ella orquestó tuvo un doble propósito: asegurar la lealtad de la comunidad y demostrar a Santiago que el poder podía ser utilizado para la reparación, no solo para la venganza. La noticia del benefactor anónimo llegó a oídos de don Ricardo, quien, ciego por su avaricia, asumió que era una ofrenda de otro de sus acreedores. Estas pequeñas victorias le dieron a Helena la confianza necesaria para el enfrentamiento inminente, sabiendo que tenía el apoyo moral y físico de su gente. Una noche,
Mientras revisaban los sellos y lacres de los documentos, Elena notó una pequeña inscripción en el anillo familiar del duque, un emblema que coincidía con una marca en el testamento del antiguo duque. Al preguntarle, Santiago reveló un segundo secreto. La verdadera razón de su matrimonio no era solo legal, sino personal. Su padre le había hecho jurar en su lecho de muerte que solo se casaría con una mujer del pueblo olvidado, como un acto de penitencia y de profunda fe en la justicia, buscando así limpiar el karma familiar. La frialdad de Santiago no era solo un escudo, era la pesada carga de una promesa hecha a un moribundo. Esta revelación profundizó la conexión, transformando su unión de un contrato a un cumplimiento de destino. Santiago había cumplido una promesa. Elena, por su parte, se acercó a él con una mirada que era mitad gratitud, mitad un sentimiento que ambos temían nombrar. El momento de la verdad estaba por llegar, pero un nuevo obstáculo inesperado se alzó en su camino. Un fantasma del pasado que amenazó con arruinarlo todo. Al trabajar juntos, Elena descubrió que su madre, la fuente de su medallón, había sido amiga de la infancia de la madre de Santiago. Una conexión enterrada bajo décadas de silencio y vergüenza. Ambas mujeres habían compartido la misma promesa de proteger la tierra y la honra de su pueblo. La revelación de esta profunda conexión entre sus pasados, que no era solo una coincidencia, sino un tejido del destino, hizo que Elena sintiera que su matrimonio estaba predestinado, no por el amor romántico, sino por una misión de justicia que las había unido desde la cuna. Este conocimiento la hizo mirar a Santiago no solo como su esposo o socio, sino como la otra mitad de un plan largamente esperado. Elena y Santiago descubrieron el verdadero punto débil de don Ricardo. No era el dinero, sino su obsesión por el título y la aceptación social. Él despreciaba a los campesinos y soñaba con ser un gran duque, a pesar de estar arruinado. Su plan se centró entonces en despojarlo de su única posesión valiosa, su reputación y el falso honor que había construido a expensas de su propia hija. La estrategia sería exponer su avaricia no en los tribunales, sino en la arena social, donde perdería para siempre el respeto que tanto anhelaba. La información sobre su debilidad permitió a Elena forjar un plan con la precisión de su aguja de costurera, encontrando el punto exacto donde el tejido de su vida se desharía sin remedio. Justo cuando el plan estaba perfectamente delineado, una complicación inesperada surgió. Un juez de la ciudad, amigo de la infancia de don Ricardo, fue designado repentinamente para supervisar los asuntos de la hacienda. Don Ricardo había utilizado sus últimas influencias para interponer un obstáculo legal, un último intento de torcer la justicia a su favor. Este nuevo obstáculo hizo que el plan de ir a la corte fuera demasiado arriesgado. El enfrentamiento público en el baile ya no era una opción, sino una necesidad. La revelación debía ser tan pública e irrefutable que el juez no pudiera revertirla sin perder su propia reputación. La tensión por la aparición del nuevo juez hizo que la dinámica entre Elena y Santiago cambiara sutilmente. Una tarde, mientras discutían cómo sortear la nueva amenaza, Elena se inclinó sobre el mapa y Santiago, temiendo que el nuevo juez pudiera enviar espías a la hacienda, extendió inconscientemente su brazo sobre ella, protegiéndola con su cuerpo. No fue un gesto de deseo, sino un acto reflejo de protección mutua, un reconocimiento no verbal de que la amenaza era compartida. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia y sus ojos se encontraron, llenos de la intensidad de la misión y la complicidad que había nacido entre ellos. El momento de casi beso se interrumpió por el sonido del carrillón de la hacienda, pero el silencio que quedó flotando entre ellos era más revelador que cualquier palabra.
En ese instante, Elena reconoció en su corazón que el respeto y la admiración que sentía por la justicia de Santiago habían germinado en algo más profundo y peligroso. Un sentimiento que parecía amor, pero que se mezclaba con la misión. Santiago, por su parte, no volvió a su frialdad. Su mirada se mantuvo suave, y sus gestos se volvieron más cautelosos, temeroso de que un movimiento en falso pudiera dañar a la mujer fuerte que había descubierto. Ambos se retiraron a sus pensamientos, enfrentando el conflicto interno. El amor que nacía entre ellos era un lujo que no podían permitirse. Elena temía que el afecto debilitara su resolución de justicia. Santiago temía que su amor la pusiera en un peligro aún mayor. Su misión de desenmascarar a don Ricardo era la prioridad, y cualquier distracción emocional, aunque dulce, era vista como un potencial obstáculo. Se prometieron tácitamente que solo después de la caída de don Ricardo se permitirían examinar la naturaleza de lo que había crecido entre ellos. La tensión se resolvió con la decisión de seguir trabajando, canalizando la energía en la estrategia. El amor era una fuerza poderosa, pero la justicia era una necesidad. Elena sabía que para ganar, primero debía humillar a su padre. El momento del primer embate había llegado, y la duquesa de la verdad estaba lista. Elena decidió dar un primer golpe antes del baile. Acompañó a Santiago a una reunión en el pueblo cercano, sabiendo que don Ricardo estaría allí, acechando en las sombras. Al verlo, Elena tomó una acción que no estaba en el plan. Se acercó a él en público y con una voz que llevaba la autoridad de su título, le preguntó directamente por la propiedad de las tierras que don Ricardo había reclamado fraudulentamente. El villano intentó contraatacar, burlándose de su obsesión con asuntos de hombres. Sin embargo, Elena, con una calma adquirida, demostró una nueva posición de fuerza, citando con precisión los códigos de tierra que don Ricardo creía que ella ignoraba. Don Ricardo intentó revertir la situación, negando con vehemencia las acusaciones y asegurando a los presentes que su hija, confinada a la biblioteca, había perdido la razón, una víctima de la soledad de la hacienda. Su contraataque, sin embargo, falló parcialmente. Los presentes vieron el contraste, la calma y la precisión de Elena frente a la negación histérica de don Ricardo. El villano, por primera vez, sintió que su máscara de respetabilidad se agrietaba y el fuego de la avaricia se mezcló con el miedo. Las reacciones de los testigos fueron cruciales. Los hombres de negocios y los nobles menores, que antes habían creído el rumor de la joya robada, comenzaron a cuestionar la versión del villano. La forma en que Elena citó la ley y se mantuvo firme, sin una lágrima de melodrama, sugería una verdad más profunda. La gente comenzó a darse cuenta de que don Ricardo era el único que ganaba con la difamación de su propia hija, y susurros de sospecha se levantaron en la pequeña reunión. Santiago, observando la escena con orgullo, intervino en el momento justo, no para rescatar a Elena, sino para consolidar su posición. Con su autoridad inquebrantable, declaró: «La duquesa Elena es mi socia en los asuntos de la hacienda. Su juicio es impecable y su conocimiento del linaje de las tierras es superior al mío». Esta declaración pública fue un espaldarazo que no solo terminó el enfrentamiento, sino que elevó el estatus de Elena de costurera a consejera y la hizo intocable por los chismes baratos de don Ricardo. El plan completo estaba listo. La noche del baile era el escenario perfecto para el clímax, un evento donde la alta sociedad estaría presente para presenciar la caída y la ascensión. Elena se reunió con los ancianos del pueblo olvidado, asegurándose de que su testimonio estuviera listo y que supieran exactamente cuándo y dónde debían presentarse. La calma antes de la tormenta se instaló en la hacienda.
una quietud tensa que presagiaba la violencia emocional del enfrentamiento. Antes de separarse para prepararse para el baile, Elena y Santiago se encontraron en el jardín de invierno, cerca de la estatua rota que representaba el dolor compartido. Allí, bajo la luz de la luna, no hicieron promesas de amor, sino de alianza eterna. Elena colocó su mano sobre el brazo de Santiago, y él la cubrió con la suya. Era una promesa silenciosa de que pase lo que pase, lucharían juntos hasta el final, y que el éxito de la misión era el éxito de su incipiente relación. Elena se dirigió a sus aposentos, donde una costurera, por orden de Santiago, había preparado un vestido. No era un vestido de nobleza ostentosa, sino de un satén de color azul medianoche, sencillo pero elegantísimo, que destacaba su figura y su dignidad. Al mirarse en el espejo, ya no vio a la costurera asustada, sino a la mujer poderosa, con el medallón de su madre colgando sobre el corazón, el mapa de la justicia. Su transformación no era solo física, sino social. Una mujer lista para reclamar su destino. Santiago se puso su levita, la tela fina y negra contrastando con la frialdad de su alma, pero ahora atenuada por la esperanza. Para él, la única certeza en esa noche de intrigas era Elena. Su ingenio, su moralidad y su fuerza eran más valiosos que todas sus propiedades. Se dio cuenta de que su matrimonio de conveniencia se había transformado en un matrimonio de amor, un amor forjado en la adversidad y el noble propósito. Don Ricardo llegó temprano al baile, sintiéndose seguro de su posición. Había pagado a un periodista para que publicara una nota difamatoria sobre el duque y Elena a la mañana siguiente, asegurando su victoria, incluso si perdía el baile. Estaba en la cima de su arrogancia, creyendo que su hija era una víctima patética. Sin embargo, su plan ya estaba comprometido, y su arrogancia sería su perdición. Elena respiró profundamente, lista para enfrentar la corte que la había juzgado y el padre que la había vendido. El sonido de los grandes portones de la hacienda abriéndose para dirigirse al salón de baile fue el sonido de la justicia. Con una determinación fría y absoluta, se dijo: la noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Elena Montero, y que su verdad sería la caída de todos los que jugaron con su honra. El gran salón del noble que organizaba el baile estaba suntuosamente adornado, un mar de sedas, encajes y el destello de miles de candelabros que creaban una atmósfera de falso esplendor. Era el escenario perfecto para la hipocresía social y, esa noche, para la demolición de una reputación. El aire estaba cargado de perfume, música de vals y, sobre todo, de una expectativa subyacente que Elena y Santiago habían sembrado con sus movimientos calculados. Las miradas de los llenas de frivolidad se volvieron curiosas al anticipar algún escándalo o chisme. Don Ricardo, el ambicioso, se pavoneaba cerca de la entrada, su rostro hinchado de arrogancia, listo para recibir los cumplidos que creía merecer, sin darse cuenta de que su caída estaba a punto de convertirse en el espectáculo principal de la velada. La música se detuvo por un instante, un silencio dramático que anunció la llegada de la duquesa. Elena entró al salón del brazo de Santiago y su presencia fue un impacto. Vestía el sencillo pero regio satén azul medianoche que no necesitaba bordados de oro para gritar poder, y el medallón de su madre brillaba discretamente sobre su cuello, un ancla de humildad en medio del lujo. Su andar era firme, su rostro sereno, la viva imagen de la justicia tranquila. La transformación era total, no era la costurera asustada, sino una mujer que portaba la autoridad moral de un centenar de campesinos. Las reacciones fueron inmediatas. Las damas se abanicaban con disimulo,
y don Ricardo palideció, sintiendo que la tela de su engaño comenzaba a deshilacharse ante la presencia de su supuesta víctima. Los ojos de la alta sociedad se posaron en ella, y los rumores de la joya robada murieron instantáneamente ante su innegable dignidad. Era imposible imaginar que esa mujer, con tal porte, pudiera ser una ladrona. La reacción de don Ricardo fue de puro shock. Su sonrisa forzada se disolvió en un gesto de pánico al ver a Elena transformada y apoyada por el duque, cuyo gesto de posesividad no era de propiedad, sino de profundo respeto. El villano, sintiéndose expuesto, intentó acercarse para susurrarle una amenaza, pero Santiago interpuso su figura como una pared de piedra. Elena, ignorando a su padre, se dirigió a un grupo de nobles influyentes, incluyendo al juez de paz, y comenzó el confrontamiento verbal con una precisión calculada. «Excelencias», dijo con una voz clara que cortó la música que había reiniciado. «Me gustaría aclarar un malentendido que mi padre, don Ricardo, ha creado sobre la propiedad de las tierras de la sierra. Mi esposo, el duque Santiago, tiene pruebas irrefutables de que la herencia original de su padre fue manipulada por el propio don Ricardo a través de un préstamo fraudulento. La acusación de fraude resonó en el salón, silenciando el vals. La caída de don Ricardo era inminente, pero el villano tenía una última carta desesperada que jugar. Ante la negación tartamuda de don Ricardo, quien gritó que su hija estaba deshonrando a su familia, Elena reveló el conocimiento que poseía. «No hablo de chismes, padre», replicó ella con calma, mostrando las cartas amarillentas con el lacre del antiguo duque. «Hablo de hechos. Aquí está la confesión del anterior duque, y aquí el testimonio notarial de su intención de legar una porción de tierra a los campesinos de mi pueblo. Y para probarlo, aquí está el mapa», dijo Elena, revelando un dibujo que había hecho de las coordenadas del medallón que apuntaban al pozo sellado. La precisión de sus palabras y la solidez de las pruebas, que solo alguien con acceso a la biblioteca podía tener, eran irrefutables. Don Ricardo intentó desesperadamente defenderse, recurriendo a su única arma, la difamación. Gritó que Elena era una hija ingrata, que había sido manipulada por el duque para robarle su legítimo derecho, y que el testamento era una falsificación. Su voz, antes meliflua, se había vuelto histérica, revelando su desesperación ante el fracaso de su plan. Intentó abalanzarse sobre Elena para arrebatarle los documentos, pero Santiago, con un movimiento rápido y glacial, lo detuvo con una sola mano. La fuerza de su frustración solo sirvió para confirmar las acusaciones de su hija ante los ojos de los testigos. En ese momento, la puerta lateral del salón se abrió y los ancianos del pueblo olvidado, convocados por Elena, entraron al salón en silencio, sus rostros curtidos por el trabajo y sus ojos llenos de una dignidad humilde. Uno de ellos, un hombre que había trabajado la tierra toda su vida, se adelantó. «Yo vi a don Ricardo sellar el pozo que marcaba la frontera y escuché al viejo duque prometer que esas tierras serían de los campesinos», testificó con voz firme. La prueba documental, el mapa de Elena y el testimonio vivo se unieron, revelando el crimen de don Ricardo públicamente y de forma innegable. La verdad expuesta resonó más fuerte que cualquier música, dejando a la sociedad en un estado de choque. Santiago, con la calma de un juez que dicta sentencia, presentó entonces la orden del juez de paz, quien se encontraba entre los invitados. «Don Ricardo Montero», declaró el duque, su voz baja pero poderosa, «las tierras serán restituidas y la herencia será entregada a la duquesa Elena como mi legítima esposa y socia. Por su fraude y sus maquinaciones, usted pierde no solo su fortuna, sino todo su crédito social. La consecuencia fue inmediata, la pérdida de respeto, la única cosa que don Ricardo valoraba.
Los nobles se alejaron de él como si fuera portador de una plaga, despojándolo de su dignidad en segundos. La justicia se había cumplido, y don Ricardo estaba arruinado. Pero la verdadera victoria no era su caída, sino la unión de dos almas que habían encontrado el amor en el proceso de la justicia. Helena no demostró triunfalismo, solo una tristeza solemne por el hombre que una vez fue su padre. Ella se acercó a don Ricardo no para regodearse, sino para darle una última lección de moral. «La honra no se hereda, padre», dijo ella en voz baja, «se cultiva con actos justos». Santiago, en un gesto de total entrega, se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Helena, apoyándola públicamente y demostrando a todos que su elección era ella, a pesar del costo social de casarse con la hija de un criminal. Su elección costosa, pero honorable, demostró la profundidad de su transformación. Don Ricardo, humillado y vencido, fue escoltado fuera del salón, su figura ahora ridícula y patética. El duque Santiago se volteó hacia Helena y en ese momento su máscara de frialdad se desprendió por completo. Sus ojos, antes obsidiana, brillaban con una calidez inesperada. Él no pronunció una declaración de amor grandilocuente, sino un gesto de profundo compromiso. «Ahora el camino a la justicia comienza de verdad, juntos», le susurró, y por primera vez tomó la mano de Helena y la besó suavemente, no como un duque a una duquesa, sino como un hombre a la mujer que lo había redimido. Era su primera declaración de amor verbal y un gesto público de unión. El último obstáculo, el juez amigo de don Ricardo, intentó tímidamente sugerir que el proceso legal aún podría ser complicado. Pero Helena, con una sonrisa tranquila, lo interrumpió. «Los ancianos de mi pueblo serán ahora mis socios en la administración de esas tierras, Excelencia. No hay proceso legal que pueda deshacer la voluntad de la comunidad unida a la ley». La sabiduría adquirida por Helena superó el último intento de corrupción. El juez, humillado, se retiró, y los dos protagonistas se mantuvieron firmes, superando juntos el último escollo. Las consecuencias se establecieron inmediatamente. Las tierras volvieron a manos de la hacienda con la promesa de ser administradas conjuntamente con el pueblo olvidado. Los ancianos sonrieron con alivio y gratitud. La duquesa Helena se había ganado el respeto de todos, no por su título, sino por su valentía y su nobleza de carácter. La promesa de un cambio mayor, no solo para su matrimonio, sino para toda la comunidad, flotaba en el aire. La multitud se acercó, esta vez para felicitar genuinamente a la duquesa Helena y al duque Santiago. La costurera se había convertido en una figura de poder y justicia, y el duque en un hombre transformado por su amor. Ambos se miraron. El destino que los había unido en la mentira ahora los consagraba en la verdad, con el medallón de Helena como símbolo de su lucha. La noche terminó con el duque y la duquesa saliendo del salón, dejando atrás el escándalo y el triunfo, pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Helena construiría después, el legado de justicia y amor que transformaría a la comunidad y a sus propios corazones. Su viaje había terminado, pero su vida juntos y su misión solo acababan de empezar. Las semanas siguientes al baile estuvieron marcadas por una calma productiva en la hacienda y en el pueblo olvidado. El destino final de don Ricardo, el ambicioso, fue específico y satisfactorio en su justicia poética. Despojado de su fortuna y de su prestigio, fue desterrado de la alta sociedad y forzado a vivir en una pequeña propiedad rural, lejos de la opulencia y el estatus que tanto anhelaba, donde la única compañía que tenía era el recuerdo de sus crímenes. Su caída fue total, pero proporcional a su avaricia. Las tierras fraudulentamente adquiridas fueron formalmente restituidas, y con la ayuda de la duquesa Helena,
Los documentos legales aseguraron que la comunidad de campesinos pudiera tener voz y voto en su administración, erradicando para siempre el poder de don Ricardo sobre ellos. El reconocimiento público de Elena ya no se basaba en el título de su esposo, sino en su propio carácter y su incuestionable valentía. La sociedad, siempre lista para el escándalo, se vio obligada a admirar su dignidad y su papel decisivo en la exposición del fraude. Se la comenzó a llamar la Duquesa de la Justicia en los círculos privados, epíteto que ella aceptaba con humildad, sabiendo que su verdadera fuerza provenía de la aguja y el hilo, y no de la seda. Su historia se convirtió en un ejemplo de que la virtud, cuando se encuentra con el poder justo, puede derrocar a la corrupción, demostrando que incluso la más humilde de las mujeres podía transformar las estructuras sociales más rígidas. La actitud del duque Santiago se había ablandado permanentemente, transformándose de el frío en el justo. Su visión del poder había cambiado. Ya no era solo una carga para vengar a su hermano, sino una herramienta para la reparación social, un ideal inculcado por Elena. Las reformas que implementó en sus vastos dominios fueron inmediatas, elevando las condiciones de vida de sus arrendatarios e implementando sistemas de justicia más transparentes. Este cambio, visible en su rostro más relajado y sus ojos menos distantes, fue la consolidación de la victoria de Elena, demostrando que su influencia había humanizado al duque y había reformado un sistema antes opresivo. Una tarde de sol, Elena y Santiago se encontraron en el jardín de invierno, cerca de la estatua rota del hermano. La estatua había sido reparada a medias, no para ocultar su defecto, sino para simbolizar que las heridas se curan, aunque las cicatrices permanecen. Era su primera escena íntima, sin la tensión de la misión. Reflexionaron sobre la jornada recorrida, desde el susurro avergonzado de la boda hasta el grito público de justicia. Santiago tomó la mano de Elena y se la llevó a los labios, un gesto ahora lleno de ternura. Ella, por su parte, le contó los detalles de la muerte de su madre, sanando las heridas emocionales al compartir los recuerdos de la pureza que ambos habían buscado. El primer gesto de vida normal que compartieron fue la decisión de transformar la vieja y polvorienta biblioteca en la que se habían conocido. Ya no sería su celda ni su refugio, sino la oficina de justicia, donde atenderían juntos las peticiones de los campesinos y las reformas. Elena insistió en mantener el pequeño rincón donde se había escondido el testamento, ahora un símbolo de la verdad. Santiago, sin decir una palabra, construyó un escritorio doble, uno frente al otro, simbolizando su asociación en igualdad. En ese gesto práctico y simbólico sellaron un amor que no se basaba en la pasión desmedida, sino en el profundo respeto y la visión compartida. Una noche tranquila, bajo el silencio imponente de la hacienda, el duque Santiago finalmente tomó a Elena en sus brazos, no como una esposa forzada, sino como la mujer de su corazón. El amor que se había forjado en la lucha y la estrategia finalmente se consumó con una ternura y un respeto que superaban cualquier romance de cuento de hadas. Ya no eran el noble frío y la costurera asustada, sino dos almas iguales, unidas por la nobleza de sus propósitos y la cicatriz compartida de la injusticia. Su unión fue la demostración de que la verdadera conexión se encuentra en la misión y el carácter, no en la cuna ni en la dote. Elena usó su poder y su influencia como duquesa para fundar una escuela de artes y oficios en el pueblo olvidado, cuyo lema era: la destreza de las manos es la dignidad del alma. Ella misma enseñaba a las jóvenes a coser y a leer, asegurando que ninguna otra mujer de su pueblo tuviera que ser traficada por falta de educación.
Este legado demostró que su victoria no era egoísta, sino una reforma social. La comunidad, ahora bajo su protección, floreció, y los personajes secundarios que la habían apoyado, como la ama de llaves y los ancianos, se beneficiaron de su generosidad y su nueva posición. Junto a Santiago, Elena estableció un fondo de justicia, financiado con las ganancias de las tierras recuperadas, para ayudar a otras familias a litigar contra la injusticia y la corrupción. Este fondo era la prueba de que la travesía de Elena había trascendido su propia vida, transformando la comunidad y asegurando que la voz de los vulnerables siempre fuera escuchada. El duque, orgulloso de su esposa, lo llamó el legado de la duquesa Elena, un título que para ella era más valioso que todos los metales preciosos del reino. El pueblo olvidado, antes un símbolo de la pobreza y la manipulación de don Ricardo, se transformó en un modelo de prosperidad y autogestión, un testamento vivo a la integridad de Elena y la nobleza redimida de Santiago. Las familias que antes vivían en la miseria ahora tenían acceso a educación y justicia, y su fe en la ley y en el destino se había restaurado. La hacienda, que una vez fue un lugar de opresión, se convirtió en un faro de esperanza y equidad en medio de la sierra. Pasaron varios años. Una escena final los encontró en la entrada de la hacienda, el mismo lugar donde ella había descendido de la carroza con terror. Esta vez, sin embargo, salían, no entraban, acompañados de un pequeño niño, su hijo, que corría alegremente por el césped. Elena, con un vestido suntuoso, pero con su misma sencillez, se veía feliz y en paz. Santiago, envejecido con gracia, mantenía su autoridad, pero con una sonrisa fácil y cálida. Ambos estaban en posiciones elevadas, pero con los pies en la tierra, demostrando que su matrimonio era una unión de poder y propósito duradero. Al subir a la carroza, Elena se inclinó hacia Santiago y en lugar de un susurro de vergüenza, le dijo al oído: «Mi padre dijo que necesitas una esposa, sí», repitió ella, cerrando el círculo con una sonrisa tierna. «Una que te muestre lo que es la verdadera honra». Santiago la miró con amor incondicional y respondió con la famosa frase del título, ahora con un significado completamente invertido. Y la duquesa de la justicia la ha encontrado, para mí y para todos. Era el contraste final con el inicio, donde la desesperación se había convertido en una esperanza realista y compartida. Si has acompañado la historia de Elena Montero y del duque Santiago hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante. Y para ti, escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La carroza se alejó de la hacienda, dejando atrás los portones de hierro que ya no parecían una boca de dragón, sino un umbral de esperanza. La historia de Elena, la costurera, que se convirtió en duquesa de la justicia, resonaba en la sierra como un eco de la verdad, que la honra verdadera no se hereda con la sangre ni se compra con la riqueza, sino que se teje pacientemente con la virtud, la valentía y el inquebrantable deseo de hacer el bien. Y así, el amor que nació de una transacción fraudulenta se convirtió en el legado más puro de justicia y redención.